Hace 2900 años, el mundo conoció una oscuridad que no venía del sol, sino del alma de una nación. Israel había olvidado a su Dios, y el silencio del cielo estaba a punto de romperse. En los días del rey Acab, la idolatría no era un pecado oculto, era el estilo de vida. Los altares a Baal cubrían cada monte alto, y la sangre de los profetas de Dios manchaba la tierra. Jezabel, la reina fenicia, había traído consigo más que joyas y sedas. Trajo a sus dioses, trajo la persecución, trajo una guerra espiritual que definiría una generación. Pero en medio de la apostasía había un hombre, un profeta que no se inclinó, un hombre vestido de pelo de camello que caminaba como si el fuego de Dios ardiera en sus huesos. Su nombre era Elías, y cuando habló, el cielo se cerró, no por magia, no por ritual, sino porque Dios mismo respondió a la oración de un hombre que se atrevió a creer. 3 años sin lluvia, 3 años sin rocío. El juicio de Dios no vino con espadas, vino con sequía. Y cada día que pasaba, el pueblo entendía, esto no es naturaleza, esto es guerra espiritual. Pero para entender lo que estaba a punto de suceder en el Monte Carmelo, primero tienes que entender cómo era vivir en esos días. Cómo era respirar en un mundo donde los dioses falsos tenían templos y el Dios verdadero tenía fugitivos. Acompáñame, vamos a caminar por las calles polvorientas de Samaria. Vamos a ver los altares humeantes, vamos a sentir el miedo, porque solo entonces entenderás por qué lo que hizo Elías fue más que un milagro. Fue un acto de fe imposible, porque en un mundo donde todos se inclinan, el que permanece de pie no es valiente, es un blanco, y Elías lo sabía. Esta es la historia de cómo era vivir cuando el cielo estaba cerrado, cuando los profetas se escondían en cuevas, y cuando un solo hombre se atrevió a desafiar a un reino entero. Para comprender la magnitud de lo que enfrentaba Elías, necesitas ver el mundo como era entonces. Israel, la nación elegida por Dios, se había convertido en algo irreconocible. Acab, hijo de Omri, reinaba en Samaria, y la Escritura dice algo devastador sobre él. Hizo más para provocar la ira del Señor que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Pero el verdadero problema no era solo Acab, era su esposa. Jezabel, princesa de Sidón, trajo consigo el culto a Baal y a Sera, y con mano de hierro comenzó a exterminar a los profetas del Dios verdadero. Los profetas de Yahweh fueron cazados como animales, algunos fueron ejecutados públicamente, otros se escondieron en cuevas, alimentados en secreto por hombres fieles como Abdías, el administrador del palacio. Mientras tanto, 450 profetas de Baal comían de la mesa de Jezabel. Vivían en lujo, tenían autoridad, tenían poder, pero no tenían a Dios. En cada ciudad, en cada monte alto, los altares a Baal humeaban día y noche. El pueblo había olvidado el nombre del Dios que lo sacó de Egipto. Habían cambiado al Eterno por ídolos de bronce. Pero Dios no había abandonado a Israel. Él tenía un plan, y ese plan tenía un nombre: Elías el Tisbita. Un hombre que no tenía ejército, ni palacio, ni riqueza, solo tenía fe. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un superhéroe, era un hombre que temblaba, que dudaba, que sufría, pero cuando oraba, el cielo escuchaba. Elías apareció ante Acab sin previo aviso, sin guardias, sin protección, y declaró algo imposible: «Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años». No fue una maldición, fue una oración respondida. Elías había orado fervientemente para que no lloviera, y Dios, en su soberanía, cerró los cielos. El juicio había comenzado. Acab no lo tomó en serio al principio. ¿Cómo podría un solo hombre controlar el clima? Pero semana tras semana,
Mes tras mes, el cielo permaneció como bronce y el terror comenzó a crecer. Los profetas de Baal danzaban y gritaban a su Dios, pedían lluvia, ofrecían sacrificios, se cortaban con cuchillos, pero el cielo permanecía mudo, porque Baal nunca tuvo poder, solo tuvo publicidad. 3 años pasaron, 1095 días sin una gota de agua del cielo. Los pozos se secaron, el ganado murió, los niños lloraban de sed, y el pueblo comenzó a preguntarse, ¿será que Elías tenía razón? Mientras tanto, Elías había sido escondido por Dios. Primero junto al arroyo Querit, donde los cuervos le traían pan y carne. Después en Sarepta, con una viuda que compartió su última comida con él. Dios no solo estaba castigando la idolatría, estaba preparando a su profeta, estaba enseñándole a depender completamente de él. Porque lo que vendría después requeriría una fe que solo el desierto puede forjar. Y entonces, después de 3 años de silencio, vino la palabra de Jehová a Elías. Ve, muéstrate a Acab, y yo enviaré lluvia sobre la tierra. La espera había terminado. El enfrentamiento estaba cerca. Pero antes de entender la victoria del Monte Carmelo, tienes que entender el mundo en el que vivía Elías. Un mundo donde la mentira tenía templos, donde la verdad se escondía en cuevas. Imagínate despertar cada mañana sabiendo que tu fe podría costarte la vida, que mencionar el nombre de Yahweh en voz alta podría traer soldados a tu puerta. Así vivían los fieles. Los niños crecían viendo altares a Baal en cada esquina, escuchando que la prosperidad venía de los ídolos, viendo a sus padres inclinarse ante dioses falsos por miedo. La próxima generación estaba en juego. Y en medio de todo esto, Jezabel no solo promovía la idolatría, la imponía. Los profetas de Yahweh eran cazados sistemáticamente, ejecutados, borrados. Era genocidio espiritual. Abdías, el administrador del palacio, vivía una doble vida. De día servía a Acab. De noche, escondía a profetas en cuevas. Un hombre atrapado entre 2 reinos, entre el miedo y la fe. 100 profetas escondidos en 2 cuevas, 50 en cada una. Hombres que habían predicado en plazas, ahora susurrando oraciones en la oscuridad, pero seguían orando, seguían creyendo. Mientras tanto, los profetas de Baal vivían como príncipes. 450 hombres que nunca habían visto un milagro, pero que hablaban con autoridad sobre lo divino. Eran actores, no profetas. El pueblo común estaba atrapado en medio, confundido. ¿A quién creer? Los profetas de Baal eran muchos, ricos, poderosos. Elías estaba solo, pobre, fugitivo. ¿Dónde estaba la verdad? Y la sequía empeoraba. Cada día sin lluvia era un sermón silencioso. Cada pozo seco era una pregunta. ¿Puede Baal, el dios de la tormenta, traer agua? ¿O solo Yahweh controla los cielos? Jezabel se enfureció. Ordenó que buscaran a Elías en cada nación y reino. Acab envió mensajeros por todas partes. Pero Dios había escondido a su profeta, y nadie puede encontrar lo que Dios oculta. Pero el silencio de Elías no era cobardía, era obediencia. Dios le había dicho, escóndete, y Elías esperó. Porque el tiempo de Dios es perfecto, aunque para nosotros parezca una eternidad. 3 años, 1000 días de sequía, 1000 noches preguntándose cuándo actuaría Dios. Pero cada amanecer sin lluvia era parte del plan. Dios estaba preparando el escenario para algo que nadie olvidaría. Y entonces, en el 3er año, Dios habló. Ve, muéstrate a Acab, no con un ejército, no con un milagro adelantado, solo con una palabra, yo enviaré lluvia. La fe de Elías sería probada nuevamente. Imagina el valor que requería. Caminar hacia el hombre que te buscaba para matarte, hacia la reina que había jurado tu destrucción, hacia un reino que te odiaba. Pero Elías caminó, porque Dios había hablado. Mientras tanto,
Acab y Abdías recorrían la tierra buscando pasto para los caballos. El rey de Israel, reducido a buscar hierba. El juicio de Dios había humillado hasta a los poderosos. Y entonces sucedió el encuentro. Abdías vio a Elías en el camino, el administrador del palacio, cara a cara con el profeta fugitivo. Dos hombres fieles a Yahweh, finalmente reunidos. Abdías cayó rostro en tierra. ¿Eres tú, mi señor Elías? Había temor en su voz, porque sabía, si Elías estaba aquí, algo grande estaba por suceder. El silencio de 3 años estaba a punto de romperse. Elías respondió con calma, sí, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Palabras simples, pero cargadas de poder. El profeta que Acab había buscado por 3 años, ahora lo convocaba. Abdías temblaba. Si le digo que estás aquí y tú desapareces otra vez, Acab me matará. Pero Elías juró, vive Jehová de los ejércitos, delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él. Y así, Abdías fue y le dijo a Acab. Y Acab salió al encuentro de Elías, el rey y el profeta, el poder político y el poder divino, cara a cara después de 3 años de sequía. Acab lo vio y gritó, ¿eres tú el que turbas a Israel? La acusación del culpable. Pero Elías no retrocedió. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Y entonces Elías lanzó el desafío que cambiaría todo. Envía y congrega a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal que comen de la mesa de Jezabel. Acab no tenía opción. El pueblo estaba muriendo de sed. Los profetas de Baal habían fallado. Tal vez, solo tal vez, este Elías tenía la respuesta. Así que envió mensajeros por todo Israel, y el pueblo comenzó a subir al monte Carmelo. Miles de personas, familias enteras, subiendo la montaña que se alzaba sobre el mar Mediterráneo, subiendo hacia un encuentro que definiría su destino. Los 450 profetas de Baal llegaron con confianza, vestidos de gala, rodeados de admiradores. Nunca habían perdido un debate, nunca habían sido desafiados públicamente. Hoy eso cambiaría. Y entonces, en medio de la multitud, apareció Elías, solo, sin séquito, sin ceremonia. Solo un hombre con un manto de pelo de camello y una palabra de Dios. Pero eso era suficiente. Elías se paró ante el pueblo y lanzó la pregunta que atravesó 3 años de confusión. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Silencio, porque sabían que tenía razón. Habían estado jugando con Dios, adorando a Yahweh los sábados y a Baal entre semana. Y Elías los confrontó con su hipocresía. Entonces Elías propuso la prueba. Yo solo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Que nos den 2 bueyes, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. El pueblo respondió a una voz, bien dicho. Finalmente, una respuesta. Finalmente, un momento de claridad. Querían saber la verdad. Estaban cansados de la confusión. Hoy lo descubrirían. Elías, con una generosidad que solo la fe verdadera puede dar, dijo a los profetas de Baal, escoged vosotros un buey, y preparadlo primero, pues sois muchos, e invocad el nombre de vuestro Dios. Y los profetas de Baal prepararon su altar, cortaron el buey, lo pusieron sobre la leña, y comenzaron a invocar, Baal, respóndenos, desde la mañana hasta el mediodía. Pero no hubo voz, ni quien respondiese, y saltaban cerca del altar que habían hecho. Hora tras hora, el sol subía, el calor aumentaba.
Los gritos se hacían más desesperados, pero el cielo permanecía mudo. Baal no respondía, porque Baal nunca existió. Y al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. No con crueldad, sino con verdad. Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos gritaban más fuerte, y se cortaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Desesperación pura, porque cuando la religión es falsa, solo queda el fanatismo. Pasó el mediodía, pasó la tarde, profetizaban frenéticamente hasta la hora del sacrificio de la tarde, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. El silencio de Baal era absoluto. Y entonces Elías dijo al pueblo: «Acercaos a mí», y todo el pueblo se acercó. Había llegado el momento para el cual Dios lo había preparado en el desierto, el momento de mostrar quién es el Dios verdadero. Y Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, no 10, que eran las del reino del norte. 12, porque para Dios Israel nunca se había dividido, seguía siendo un solo pueblo. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, e hizo una zanja alrededor del altar, y preparó la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Todo estaba listo, pero faltaba algo más. Y dijo: «Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña». Y lo hicieron. Y dijo: «Hacedlo segunda vez». Y lo hicieron. Y dijo: «Hacedlo tercera vez». Y lo hicieron. El agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja. Era imposible que esto se encendiera, humanamente imposible, y ese era precisamente el punto, porque cuando Dios actúa, no puede haber duda de que fue Él. Y cuando llegó la hora del sacrificio vespertino, Elías se acercó y oró, no con gritos, no con danzas, no con sangre, solo con palabras. Palabras dirigidas al Dios que escucha. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. No oró por sí mismo, oró para que Dios fuera glorificado, para que el pueblo supiera, para que la verdad brillara. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Una oración por el pueblo, por los perdidos, por los confundidos. Y entonces cayó fuego de Jehová, no un relámpago natural, no una chispa, fuego, fuego que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Dios no susurró, no dio una señal ambigua, respondió con poder, con fuego, con una demostración que nadie podría negar ni olvidar. El cielo había hablado, y su voz era de fuego. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». No fue un debate ganado, fue una revelación recibida. La verdad no se argumenta, se manifiesta. 3 años de sequía, 3 años de confusión, 3 años de idolatría. Todo terminó en un momento. Cuando Dios habla, no quedan dudas, solo queda adoración, solo queda rendición. Elías mandó prender a los profetas de Baal, no por venganza, sino porque la verdad demanda respuesta. El juicio de Dios sobre la mentira religiosa era completo. Los profetas falsos fueron ejecutados en el valle, pero la historia no termina con fuego, termina con lluvia, porque el juicio de Dios siempre tiene un propósito: la restauración. Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y comenzó a orar por lluvia. 7 veces envió a su criado a mirar hacia el mar. 6 veces regresó diciendo: «No hay nada». Pero Elías no dejó de orar.
porque la fe verdadera persiste cuando no ve, cree cuando no hay evidencia. Y a la séptima vez el criado dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Era pequeña, insignificante, pero Elías supo. La respuesta había llegado. Elías envió mensaje a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Antes de que cayera una gota, Elías ya estaba dando órdenes basadas en la promesa de Dios. Eso es fe. Y aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. La pequeña nube se convirtió en tormenta. Lo que comenzó del tamaño de una mano cubrió todo el cielo. 3 años sin lluvia terminaron en una tarde, porque cuando Dios restaura, lo hace completamente, no con goteos, con diluvio, no con medias respuestas, con plenitud. Ahora, detente un momento. ¿Ves lo que acaba de pasar? Un hombre solo enfrentó a un reino. Un profeta desafió a 450 sacerdotes. Y Dios respondió: porque nunca se trata de mayorías, se trata de verdad. En un mundo donde todos te dicen que estás equivocado, donde la mentira tiene templos y la verdad se esconde en cuevas, recuerda esto: Dios no necesita multitudes, solo necesita disponibilidad. Elías no era especial por sus dones, era especial por su obediencia. No tenía ejército, pero tenía palabra de Dios. No tenía palacio, pero tenía presencia divina, y eso fue suficiente. Tú, que te sientes solo en tu fe, tú, que ves altares falsos en cada esquina, tú, que te preguntas si vale la pena seguir creyendo, escucha, el Dios de Elías sigue siendo Dios. No ha cambiado, no se ha debilitado, no ha olvidado cómo responder con fuego. Y si respondió por Elías, responderá por ti, porque Él no hace acepción de personas, solo busca corazones dispuestos. El mundo en que vivió Elías era oscuro, pero la oscuridad solo hace que la luz brille más fuerte. Y tú, en medio de tu generación, puedes ser esa luz, no por tu poder, sino por tu obediencia. Así que, respira hondo y pregúntate: ¿en qué área de mi vida estoy claudicando entre dos pensamientos? ¿Dónde estoy tratando de servir a Dios y a algo más? Porque no puedes danzar en 2 altares. No puedes adorar a Dios los domingos y vivir para el mundo entre semana. Elías nos confronta. Elige hoy a quién vas a servir. Si Jehová es Dios, síguele, con todo, sin reservas, sin plan B. Porque la fe a medias no es fe, es solo religión. Y Dios no vino a darte religión, vino a darte vida. Cierra los ojos un momento y di esto en tu corazón: Señor, ya no quiero claudicar, ya no quiero vivir dividido. Hoy elijo servirte solo a ti, aunque esté solo, aunque me cueste todo, porque tú eres el Dios verdadero, el que responde con fuego, el que convierte sequías en lluvia. Y yo quiero conocerte así, no en teoría, sino en experiencia, en mi vida, hoy. Amén. Ahora, abre los ojos y escribe en los comentarios una palabra, una sola, la palabra que resume lo que Dios te está diciendo en este momento. Compártela, porque tu testimonio fortalece a otros. Hace 2900 años, un hombre se paró solo contra un reino, y Dios respondió con fuego. Hoy, Dios busca hombres y mujeres que se atrevan a hacer lo mismo. No necesitas ser perfecto, solo disponible. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener fe, porque el Dios que cerró el cielo por 3 años sigue teniendo el control. Y el que abrió el cielo con lluvia, puede abrir los cielos sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ciudad. Solo necesita un Elías. ¿Serás tú? Porque al final, la historia de Elías no es sobre Elías, es sobre el Dios que responde, el Dios que no ha cambiado.
el Dios que sigue buscando corazones dispuestos a confiar en Él completamente. Si esta historia te impactó, hay más. Más historias de fe, más encuentros con Dios, más revelaciones que cambiarán tu manera de ver la Biblia. Te espero en el siguiente video. Hasta entonces, recuerda, cuando el mundo te diga que claudiques, cuando te sientas solo, cuando dudes si vale la pena, recuerda el Monte Carmelo, recuerda el fuego, recuerda que Dios responde. Él respondió entonces, responderá ahora,